Doy gracias a Dios primeramente también porque sabemos que sin Él absolutamente no somos nada. Amén. Y que Él siempre tiene una palabra precisa para una necesidad precisa. Y yo sé que todos aquí tenemos necesidades. No hay ni uno solo que diga yo ya estoy volando en el aire. Todos tenemos necesidades, unas grandes, otras chicas, otras de muchos niveles. Amén. Pero Dios dice, yo les he prometido que cuidaré de ustedes. ¿Cuántos se alegran por eso? Que alguien me diga a mí que Él está pendiente de todo lo que yo hago, que Él está al pendiente, que Él quiere que yo confíe en Él, que Él no me dejará, que Él no me desamparará, que Él tiene el control de todo. Yo no sé cuántos podamos creer a eso. En todo se ve manifiesto lo que nos ama el Señor. Cuando usted se levanta y lo primero que ve es la luz del día, es la misericordia de Dios y el amor que el Señor nos da al brindarnos un nuevo día de vida. Por eso hoy que hemos trabajado todo el día, que muchos estuvieron en la calle trabajando, otros desde sus casas, otros estudiando, bueno, en fin, todas aquellas cosas que Dios nos permite hacer. Yo sé que todos nosotros glorificamos a Dios en ello, ¿verdad? Cuando usted se levanta y lo primero que dice, Señor, te entrego este día en tus manos, que todo lo que yo haga hoy, Señor, sea para glorificarte. ¿Cuántos dicen amén ahí? Aleluya. Esa debería ser nuestra primera intención al iniciar un día, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Amén. Y nuevamente, pues hermanos, vamos a estar enfocados en la quinta bienaventuranza del capítulo 5, del versículo 7, amén, donde dice la palabra del Señor que son bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La verdad no sé cuánto vamos a seguir estudiando sobre la misericordia, y más este tema que trae el Señor hoy para nuestros corazones, el nuevo enfoque que trae la importancia de la misericordia de Dios, pero hoy viene acompañado de algo. El sermón pasado fue sobre la misericordia y el perdón. Hoy el Señor quiere enfocarnos, quiere llevarnos a entender y a comprender qué significa la misericordia y la justicia. Es una palabra que yo personalmente le tenía como miedo, la justicia de Dios. Porque me enseñaron a creer que Dios era solo amor, que yo podía hacer y deshacer y que Dios era amor, pero no me enseñaron la otra parte. No me enseñaron la parte de la justicia de Dios. Y en esta bienaventuranza, cuando el Señor estaba hablándole a todo aquel público que había, el Señor enfatizaba sobre la misericordia. Entonces, primeramente, para que entendamos algo de la justicia de Dios, traigo unas citas. Si las puede anotar, gloria a Dios por eso. Salmo 7:11 dice la palabra de Dios. Dios es juez justo. ¿Es qué? Dios justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 56 dice, y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Isaías 61:8 en la primera parte dice, porque yo Jehová amo la justicia. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Estas citas enfatizan la justicia de Dios en sus juicios, escúcheme, y su fidelidad. Hoy el mundo quiere un evangelio que hable solamente del amor de Dios, de lo que puede dar Dios, de los beneficios que podemos recibir de Dios. Pero como todos sabemos que estamos muy próximos a la venida del Señor,
es necesario que podamos entender lo que Jesús vino a enseñar a esta tierra sobre la misericordia y la justicia. Aleluya. Así que la misericordia se relaciona con la justicia. La justicia ofrece exactamente lo que una persona merece. Ahí no hay que adornarlo, ahí no hay que ponerle nada. La justicia ofrece exactamente lo que la persona se merece. Nadie puede saltar la sabiduría de Dios, la excelencia de Dios, la santidad de Dios. Hoy en día muchos en las iglesias quieren casi que obligar a Dios que acepte su vida pecaminosa, que reciba sacrificio de alabanza y adoración con una vida llena de pecado. Hoy en día las iglesias están atestadas de multitudes de personas que no entienden que hay misericordia de Dios, pero que también hay justicia de Dios. Aleluya. Entonces, si la justicia ofrece exactamente lo que la persona merece, la misericordia, escúcheme, reduce el castigo. El castigo que ofrece más ayuda de la que una persona merece. Amén. Muchas personas les es difícil entender por qué Dios puede ser tan justo como misericordioso al mismo tiempo para alguien. Y eso es algo que no podemos entender. Algo que queremos pasar por alto. Algo que hemos concebido ya en el corazón de que podemos pecar y empatar. Muchas parejas, por ejemplo, viven en fornicación. Vienen a la iglesia, escuchan la palabra y Dios es amor. Y entonces viven y siguen viviendo en fornicación. Les falta, creo, que entiendan que es la justicia de Dios. Aleluya. Entonces, si Dios es completamente justo, ¿cómo podría alguna vez no castigar totalmente el pecado? ¿Cómo podría Dios no castigar completamente el pecado? Y la verdad de esto, y escúcheme bien, es que Dios no muestra misericordia sin castigar el pecado. Aquellos que estaban pensando que Dios no había visto lo que hacían, aquellos que han pensado que simplemente es pasar la hoja o venir aquí y decirle al Señor perdóneme, darse en golpes de pecho y salir. La misericordia y la justicia de Dios representan a un Dios que si no castigara el pecado, iría contra su deidad. Amén. Cuando cantábamos aquí hace un rato, decíamos, Señor, quiero conocer a Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? Yo creo que es parte de lo que el Señor nos quiere enseñar, que conozcamos quién es Él. En este tiempo vivimos en el tiempo de la gracia. Amén. Hay gracia para todos aquellos que no éramos del pueblo de Dios. Tenemos la gracia que hoy nos permite aceptar a Jesús en nuestro corazón y ser hijos ahora de Él. Es el tiempo de la gracia. Pero cuando venga Jesús por su pueblo, por nosotros su pueblo, y nos levante como su iglesia amada, los que queden aquí en la tierra ya no tendrán la gracia de tener el arrepentimiento en sus corazones. Entonces, para nosotros, los que no pertenecíamos al pueblo judío, al pueblo de Dios, y que por la misericordia de Jesús
ahora somos sus hijos. Este es el periodo de la gracia, donde el Señor quiere enseñarnos que un creyente sin un arrepentimiento genuino jamás podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces, la verdad es que Dios no muestra misericordia sin castigar el pecado. Y hoy muchos están atravesando las consecuencias del pecado. Y si usted alcanzara a entender cuántos desisten de seguir la carrera cuando están siendo tratados en medio de las consecuencias del pecado, son muchos. Son muchos. Por eso el Señor nos recomienda no pecar. El Señor nos recomienda que lo conozcamos verdaderamente. No que conozcamos el Cristo que el mundo ha desdibujado. Un Cristo que usted puede pecar a sus anchas porque ya fue perdonado. Amén. Ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es el arrepentimiento verdadero, genuino. Esta iglesia puede estar con miles de personas, pero de esos miles de personas, ¿quiénes aceptan verdaderamente que Dios es justo? Muchos han llevado sobre sí un Cristo injusto, un Cristo que niega su justicia y un atributo, como ya les decía en sermones pasados, un atributo bien claro que tiene Jesús, que tiene el Dios Todopoderoso, es su justicia. Y si usted ha leído la Biblia, casos tremendos de los hombres y mujeres que vieron la justicia de Dios sobre su pecado. Amén. Entonces, la misericordia que ignora el pecado es una falsa piedad. Los pastores que no predican contra el pecado porque sus ovejas se van, simplemente es un pastor falso. Aleluya. Al cielo no vamos a entrar por cantidad. Al cielo vamos a entrar con calidad. Aleluya. Y si la iglesia que espera la venida del Señor no tiene en cuenta la justicia de Dios, créame que no va a poder entrar a las bodas del Cordero. Aleluya. Ese tipo de misericordia que no castiga el pecado es simplemente una falsa piedad. Y hay dos ejemplos. Hay dos ejemplos que los conocemos muy bien. Cuando Saúl mostró esa falsa piedad al rey Agar, después de que Dios le había dado instrucciones claras, precisas, de que él debía matar todo y a los amalecitas. Amén. Eso lo dice en capítulo 15 de Primera de Samuel, versículo 3, dice la palabra: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Era la justicia de Dios. Pero Saúl quiso hacer todo lo contrario. Él mostró una falsa misericordia ahí. Porque los intereses de Saúl no eran más sino la codicia. También el honrar más a sus hombres que al propio Dios, al que le había hecho el llamado él mismo. Recordemos que Dios fue el que escogió al rey Saúl.
Amén. Ese es el primer testimonio de que Dios obra en misericordia, pero también obra ¿en qué? En justicia. Por eso si hay alguien con pecados ocultos, si hay alguien que el enemigo ya le dijo y le susurró a su mente de que no pasa nada, de que no necesita confesar sus pecados, que eso pasó hace mucho tiempo, no. Si hay aquí valientes en este lugar que le dicen al Señor, muéstrame, Señor, muéstrame qué hay en mi vida. Pero cuando hay un corazón sincero con Dios, cuando hay un corazón que viene y se rinde en ayuno al Señor, no pidiéndole por pan, porque el reino de Dios no consiste ni en pan ni en comida, ni en pan ni en vestido, ¿verdad? Cuando hay alguien que verdaderamente le dice, Señor, muéstrame qué hay en mi vida, que puede estar dándole lugar a esta situación, a que mi vida en lugar de avanzar está retrocediendo. Cuando hay un cristiano sincero delante de Dios, el Señor le va a mostrar con mucho gusto. Ahora la pregunta es, ¿estás seguro o estás apropiándote de la verdad del Señor cuando te muestre lo que está mal en tu vida para abandonarlo, para desecharlo? El Señor le mostraba a Saúl que debía sacar todo. Yo fui una de las que al principio del Evangelio, en mis primeros pasos del Evangelio, y me propuse a estudiar la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Cuando llegué precisamente a este pasaje, llegué y dije, wow, pero esto es mucha injusticia la que pasa aquí. ¿Cómo el Señor va a matar niños de pecho? ¿Cómo el Señor va a acabar con mujeres que no tienen nada que ver con eso? Yo misma lo cuestioné. Era muy bebé en el Evangelio. Era indocta, no conocía nada de la Biblia. Pero entonces vine a mi pastor y le dijo, bueno, Pastor Víctor, dígame, ¿por qué Dios mandó matar a niños? O sea, qué pecado, qué injusticia. Y el pastor me enseñó lo que verdaderamente significaba esta grave ofensa que hizo Saúl a Dios, no obedeciéndole. Ha permitido que hasta el día de hoy, escúcheme, el día de hoy, hayan enemigos entre pueblos. Amén. Y también dice la palabra del Señor que hay otro caso, y atentos los padres de familia, aleluya, a todos nosotros nos habla el Señor. Veamos la falsa piedad que mostró David. David mostró una falsa piedad, ¿y saben con quién? Con su hijo, el rebelde Absalón. Todos sabemos la historia, ¿verdad? De qué pasó con Absalón, por qué ese muchacho, en lugar de buscar la justicia de Dios, buscó la justicia por su propia mano. Cuando su propio hermano abusó de su hermana, él quiso tomar justicia por su mano y él lo mató. Pero ¿qué pasó con David? David simplemente le mostró una falsa piedad porque él no arremetió contra el pecado de Absalón. Aleluya. Así que Absalón, escúcheme, por no ser castigado, porque el castigo es necesario, queridos hermanos. Por no haber castigado a Absalón, lanzó a Absalón para que siguiera pecando. Amén. Luego, ¿qué hizo Absalón? Él pecó de varias maneras. La primera fue que asesinó a su hermano. La segunda, traicionó a su propio padre. Amén. Y la tercera, humilló públicamente a su padre.
¿Todo eso por qué? Porque se mostró una misericordia que no es genuina. Hoy en día podemos ver que muchas personas practican esta falsa piedad en nuestros días. Se cree que es falta de amor y crueldad el castigar el pecado. Hoy vemos una sociedad donde las familias que están siendo regidas por el orden que hay aquí en la tierra. Ya están saliendo leyes donde los padres no pueden corregir a los hijos. Y los jóvenes están muy felices de eso. Pero no se imaginan este plan tan macabro que tiene Satanás. Porque cuando no se corrige el pecado, da pie a más pecado. Aplauda lo que él vive. Así que cuando no se responsabiliza a una persona por sus pecados, eso tiene un nombre y es crueldad. Crueldad. Yo escuchaba a alguien cuando éramos líderes por allá de un barrio de La Victoria, más al fondo, y unas personas que habían venido de Cúcuta iban a ese grupo familiar y llevaron un cierto día a un hombre en una silla de ruedas. Y yo vi como muy amargado el joven, lo vi como muy acongojado, como miraba todo como de mala cara, ¿verdad? Y entonces al final de la reunión yo me acerqué y lo saludé, ¿verdad? Porque pues sentí ir a hacerlo. Y cuando le pregunté que me contara, y bueno, él se abrió a hablar conmigo y me dijo, pues la verdad yo no sabía la situación de él, y él me dijo, no entiendo por qué Dios me dejó así, no me quitó la vida. Pero lo decía con dolor, lo decía con rabia, ¿por qué Dios? Y entonces la mamá se acercó y me decía, pastora, hermana, a ver si me decía, cuéntele la verdad, me decía, le decía ella al joven, cuéntele la verdad. Entonces la señora tomó la voz y me dijo, lo que pasa es que él y un compañero decidieron lanzarse a la mala vida. Y en un atraco que estaban haciendo, cuando salieron, las personas los encontraron, ellos salieron corriendo y una persona de las afectadas con un arma le pegó un tiro al compañero, ahí lo mató, pero a él lo dejó parapléjico. Entonces él decía, ¿por qué Dios no me mató a mí? Entonces el Señor, dándome palabra para este joven y conociendo la misericordia de él, le decía simplemente por algo, porque si usted se hubiera muerto, usted no estaría en este lugar, por lo menos no estando en llamas. De seguro usted hubiera ido a parar al infierno. Dios tuvo misericordia de usted, joven, pero Él tiene que castigar el pecado. Y nadie puede decir, yo le doy la espalda al Señor para que no lo haga conmigo. Con Dios no se juega, dice la palabra del Señor. Porque todo lo que nosotros sembramos es ¿qué? Lo que vamos a recoger. David no quiso corregir a su hijo. David le pasó por alto lo que había hecho su hijo. Pero eso fue una gracia barata que David le ofreció a Absalón. Porque mire cómo un pecado que no es corregido llama a otro pecado. Cuando hay padres de familia que llegan sus hijos del colegio, de la escuela, alegres porque tienen un lápiz nuevo, porque tienen, bueno, vayámonos a lo más pequeño. Mamá, mire lo que me encontré. ¿Dónde se lo encontró? No, es que me lo encontré en el colegio. Y los papás, ay, qué bueno, hijo, qué bueno.
No, usted no puede pasar eso por alto. Usted tiene que averiguar de dónde su hijo trajo ese lapicero. De dónde su hijo resultó con eso o con aquello. Pero hay padres que lastimosamente, porque no tienen entendimiento, y la palabra del Señor dice que los hombres perecen por falta de conocimiento de la palabra. Pero hay muchos padres de familia que fueron los directos culpables del fracaso de sus hijos. Aleluya. Yo no sé, pero en un documental que pasó de un hombre que tenía ya muchos años en la cárcel, un día antes de pasar a la sentencia, él escribió una carta, porque él nunca quiso que la mamá lo visitara, nunca quiso. Pero ese día hizo una carta y se la entregó al carcelero. Y el carcelero la abrió primeramente y la leyó. Y la carta decía: madre, no puedo darte las gracias por nada, porque tú fuiste responsable. Cuando yo llegué con esa bicicleta que era robada, tú me enseñaste a que la guardara para que pasara el tiempo y no se dieran cuenta que yo lo había hecho. Amén. A veces esa falsa piedad, por temor a las personas, porque hoy muchos pastores están llevando a sus iglesias al abismo, porque les da miedo quedarse solos, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo, amén, que viene y penetra hasta el alma y hasta el espíritu. Dice que corta los tuétanos, los huesos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe por qué muchas personas le dan la espalda a Dios? Porque la palabra desenmascara sus actividades pecaminosas. Amén. Es la palabra. Entonces, el pastor que predica contra el pecado es un pastor retrógrada, es un pastor fanático, es un pastor enchapado a la antigua. ¿Qué importa que nos digan de todo? Porque el día que lleguemos al cielo a presentar cuentas, no nos van a decir: entren por tener la iglesia más grande, entren porque tenían 5 cultos al día, entren porque sus iglesias florecían y tenían toda clase de actividad, era una iglesia prosperada, sigan. No, por eso no nos van a dejar entrar. Nos van a dejar entrar porque enseñamos la palabra tal como es, porque llevamos la palabra de Cristo a los corazones. Aleluya. Entonces, debido a que simplemente cuando se pasa por alto el pecado, se da licencia para el pecado. Hay padres de familia porque los hijos los mantienen, porque sus hijos les dan dinero, les admiten todo pecado. Tenga cuidado, padre de familia, porque un día usted va a tener que dar cuentas de lo que usted le acepta a sus hijos, que va en contra de Dios. Aleluya. La persona que confía en esa clase de piedad, escúcheme, es una persona que va a permanecer siempre en pecado. Todos nuestros pecados tienen consecuencias. Todos nuestros pecados tienen consecuencias. Es algo de lo que no nos podemos escapar. Amén. Pasar por alto el pecado es negar la verdad, y Cristo es verdad. Todos los que decimos seguir a Cristo debemos entender que Él es verdad. Y escúcheme, pasar por alto el pecado es negar la verdad. A veces en los matrimonios sucede mucho que se pasan pecados por alto.
Y tal vez en una noche se arreglan las cosas y listo. Se arreglan para ustedes, pero para el mundo espiritual queda vigente el maltrato, el abuso, la ira, la rabia, la soberbia, el irrespeto. Está vigente. Por eso hay matrimonios que no son capaces de levantarse en su área personal, en amarse, en comprenderse, en tener misericordia del uno del otro. ¿Sabe por qué? Porque han pasado por alto el pecado. Y eso empieza desde el principio. Porque hay mujeres que temen más al hombre que a Dios. Y hay hombres que temen más a la esposa que a Dios. Pero cuando estamos revestidos del poder del Espíritu Santo, tenemos sabiduría, tenemos dominio propio, tenemos amor, porque así lo dice la palabra. Cuando venga una ofensa de alguien, del esposo o de la esposa, con mucho respeto, podemos decirle, aparte, no delante de la gente, si alguna esposa ha sido afectada, delante del público, delante de su familia, y usted ha dejado pasar eso da licencia a más pecado, a que se propague el irrespeto, a que se propague el desorden. Aleluya. ¿Qué debe hacer una esposa cuando se siente afectada? Primero recurrir al Espíritu Santo, porque es una esposa que tiene misericordia. Escúcheme, y es una esposa que tiene sabiduría de Dios y sabe que ese acto del esposo, el maltrato que le hizo, injustificado o justificado, tiene consecuencias. Tal como les digo, tal vez usted puede en una noche pasarla por alto, pero eso sigue, continúa afectando el corazón. Por eso hoy vemos matrimonios que la única solución que ven es el divorcio. La única solución que ven es separarse. Está bien, vamos a vivir en la misma casa, pero separados de cama. ¿Eso qué es? Eso es simplemente una piedad falsa. Si los jóvenes que piensan casarse, desde el mismo inicio, porque somos carne y por esta naturaleza caída, tendemos a pecar. Tal vez van a salir ofensas, tal vez van a salir momentos indeseables. Pero si hay alguien consciente que tiene la misericordia de Dios, va a enfrentar el problema de una vez. Y no lo va a enfrentar bajo las sobrecamas. Lo va a enfrentar como un hijo de Dios. Amén. Como alguien que tiene sabiduría para impedirle al diablo que tome provecho de esa situación, aunque usted crea que es insignificante. Las cosas pequeñas hacen que hayan cosas grandes, como buenas, pero también malas. Entonces decíamos, ¿qué debe hacer la esposa? Con mucho respeto, venir a pedirle al Espíritu Santo primeramente que le dé el momento y que le dé las palabras para referirse a su esposo y decirle las cosas. Podemos decirle, amor, yo por lo menos lo hago así, porque mi esposo no tiene alas todavía, ni corona tampoco, ni yo tampoco. Pero cuando pasa algún evento desagradable, lo primero que hago yo es, si me dolió el corazón, lo primero yo le digo a ese Espíritu Santo, ayúdame. Yo no le voy a dar lugar al diablo, ni por las suyas. Dame sabiduría, Espíritu Santo, y dame el momento. Y yo llego inquieta, o estoy en la casa inquieta, y le digo, bueno, allá está sentado, Espíritu Santo, ayúdame. Y vengo con mucha sutileza, con mucho respeto, le digo, amor, con el respeto, debido respeto que le tengo, porque él sabe que yo lo respeto donde quiera que sea. Con el debido respeto que usted se merece, yo quiero decirle algo que me lastimó el corazón. Y no quiero darle lugar al diablo callándome. No quiero darle lugar al diablo allá debajo de las cobijas, no.
quiero decirle que me sentí mal por las palabras que usted dijo de mí, por la manera en que me alzó la voz delante de mis papás o lo que sea. Yo le pido que por favor, porque usted sabe que yo no hago eso contigo. ¿Sabe? Es un momento de pronto de afrenta, pero es un momento que el Señor lo convierte, porque mi esposo también, él tiene temor de Dios y dice, la verdad yo no sentí que la hubiera tratado mal, pero discúlpeme, no vuelve a pasar. Qué hermoso. Eso hacemos con el pastor y eso nos ha ayudado mucho a que estemos siempre de acuerdo. Por eso hoy hay matrimonios que no se aguantan, que no se soportan. Es pretender recibir la misericordia de Dios sin antes arrepentirnos de nuestros pecados es solo engañarnos a nosotros mismos. Amén. Por eso la palabra del Señor dice en Salmos capítulo 85:10, dice, la misericordia y la verdad, dice, se encontraron. Todos sabemos que Cristo es el camino, es la verdad. Y la verdad en nosotros trae justicia. Si tú vives la verdad en Cristo Jesús, tú vas a identificar que es justo. Es justo maltratar a mi esposa. Es justo maltratar a mis hijos. Es justo maltratar a algún hermano de la iglesia. Es justo maltratar a las personas que no conocemos. Claro que no es justo. Amén. Entonces, el que confía en esa clase de piedad, una piedad que no saca a la luz el pecado, simplemente va a permanecer en pecado. Aleluya. Si usted es un padre de familia que ve el estado de su hijo y usted no le amonesta, usted está violando el derecho que usted tiene de corregir a sus hijos. Amén. ¿Y en cuántos problemas hoy se encuentran los padres de familia debido a eso? Es que él no me escucha, es que él se pone bravo, es que ella se pone como un tití y me da la espalda y se va. Acuérdense clases pasadas cuando hablábamos de la misericordia. Usted tiene misericordia al hacerles entender que lo que están haciendo es pecado y hasta ahí. El siguiente paso no es suyo, es de Dios. Es de Dios, pero entonces queremos decirle a nuestros hijos que están mal y recibir misericordia de nuestros hijos. Ay, mamita, muchas gracias. De verdad, esto es un amor de Dios porque me ha dicho esto. Claro que no va a ser en muchos casos eso. En muchos casos nos van a dar la espalda. En muchos casos se van a ir hasta zapateando o cerrando las puertas tan duro como puedan. Pero vuelvo y les digo, ese no es el paso de ustedes. El paso de nosotros es amonestar con misericordia. Porque sabemos que si nuestros hijos murieran, irían al infierno. ¿Y de quién vamos a recibir misericordia nosotros? Escúcheme, ¿de quién vamos a recibir misericordia? Lo dice el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Aplauda lo que él vive. Así que pretender, vuelvo les digo, recibir la misericordia de Dios sin antes de arrepentirse, eso es engañarnos a nosotros mismos. Dice la palabra en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso cuando el Señor dice en Romanos capítulo 12 que Él renueva nuestro entendimiento, yo creo que lo que estoy enseñando para muchos debe ser una locura. Pero ¿cómo así? Pero es que cuando el Señor renueva nuestro entendimiento por medio de la palabra, vamos a poder llegar a hacer cosas tan inimaginables para glorificar a Dios, por honrar a Dios, que el mundo nos verá como si fuéramos extraterrestres.
Pero es que la verdad que mora en nosotros, que es la verdad de Cristo, nos hace sensibles a su palabra, y por eso nuestros actos van en línea con el corazón de Dios. Aleluya. Jesús tuvo misericordia de todos los que estaban ahí escuchándole. Enseñar de la misericordia y de la justicia tal vez nos traiga problemas, porque el Dios que tienen individual muchas personas es un Dios que les pasa todo lo que quieran hacer. Pero el Dios de la Biblia dice que todo pecado tiene consecuencia. Amén. A veces catalogamos los pecados como graves, semigraves, inofensivos. Ahora entendemos algo. Dios no ofrece más que un juicio implacable a quien no se vuelve del pecado al Salvador. Dice la palabra del Señor en segunda de Tesalonicenses 1, del 8 al 9. Primera de Tesalonicenses del capítulo 1, del 8 al 9, y dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio. Escúcheme, unos no conocen el Evangelio, otros lo conocen. Dice, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Entonces, ¿a qué se juega con Dios? Con Dios es muy claro sus condiciones. Si usted quiere seguir jugando con el pecado, lo puede hacer. Si usted quiere seguir dándole gusto a su carne, lo puede hacer. La misericordia de Dios no quiere decir que Él vaya a pasar por alto el pecado, iglesia. La misericordia de Dios, debemos tener claro que no debemos confiar en nuestras buenas obras, porque muchos piensan que por hacer obras en la iglesia ya tienen la entrada segura al cielo. Otros piensan que Dios ignora el pecado, que les pasa por alto todo. Pero la misericordia de Dios está cimentada no solo en el amor del Señor, en el amor que nos da. Hoy es una manifestación del amor de Dios estar aquí escuchando su palabra. Simplemente es igual ¿a qué? Al amor de Dios. Entonces no se basa sino en su justicia. Aprendamos, Dios es justo. No le dé temor cuando hable con alguien, hablar del amor de Dios, pero también hablarle de la misericordia y de la justicia. Entonces la misericordia de Dios no se basa en sentimientos, iglesia, porque el Dios que habla la Biblia, Él no se basa sino en la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz por nuestros pecados. Jesucristo pagó el castigo por el pecado y Él limpia del pecado a quienes creemos en Él. Ahora la pregunta es, ¿verdaderamente crees en el Señor? ¿Crees en el Señor? Si la maldad no se castiga y se elimina, hasta el más pequeño de nuestros pecados nos separará eternamente de Dios. La palabra del Señor dice claramente en varios textos bíblicos, donde el Señor nos indica quiénes entrarán al reino de Dios y quiénes no. Yo no sé si has tenido en cuenta cuando te mofas tal vez de decir que Cristo viene. ¿Te has detenido un momento para decir, ¿en qué bando estaré? ¿En los que van a poder entrar o en los que no van a poder entrar? Aleluya. Debemos concebir en nuestro corazón lo que Jesús vino a enseñar, a que nos arrepintamos de nuestros pecados. El que no se arrepienta de sus pecados, el que siga viviendo en el pecado porque le gusta,
es el que va a venir en el juicio implacable de Dios para los que aborrecieron su palabra. Jesús satisfizo en la cruz, escúcheme, la justicia de Dios Padre. Tenía que haber alguien que pagara el precio y fue Jesús el que pagó el precio. Por eso tenemos entrada al trono celestial. Por eso es que por medio de Jesucristo el Padre nos escucha, porque hemos sido destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Pero por medio de Jesús, quien fue el que satisfizo, amén, la justicia de Dios, y que todo aquel que confía en ese sacrificio, Dios abre las puertas de la misericordia. Si tenemos en cuenta la misericordia de Dios y la justicia, la misericordia de Dios viene a nuestras vidas cuando estamos pasando esos valles de sombra de muertes, cuando estamos pasando esas consecuencias del pecado que cometimos a nuestras anchas, que nos gozábamos y nos jactábamos cometiendo el pecado, pero cuando venimos a Jesús y nos damos cuenta que simplemente andábamos en caminos de muerte, debemos aceptar vivir la consecuencia. Pero también debemos aceptar que Jesús dijo que estaría con nosotros, aleluya. Como la maldad está creciendo de una manera desorbitada, la misericordia de Dios sobreabunda también, aleluya. Y siempre he dicho que todos los que venimos al servicio, ninguno está por fuera de la lista del Señor. Todos estamos aquí en la lista que Él hizo de invitados para que nos viniéramos a sentar en su mesa y a recibir ese plato exquisito y especial que es la carne de cordero, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.